Venezuela intenta atajar inflación. El nuevo billete de mayor valor corresponde a poco más de $8. A partir de hoy en Venezuela se supone que comenzarán a circular 3 nuevos billetes, de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, que representan respectivamente entre 1,6 y $8 al tipo de cambio reconocido por el Banco Central de Venezuela, BCV. El ente destacó que las nuevas piezas tienen la finalidad de hacer más eficiente el sistema de pagos, y facilitar las transacciones comerciales y van a complementar y optimizar el actual cono monetario. Sin embargo, la ayuda que pueda representar la circulación de estos billetes en la atrofiada economía venezolana no solo es relativa sino insuficiente. Desde la instauración del nuevo cono monetario en agosto del año pasado, y que quitó 5 ceros al bolívar, en ese momento la circulación de los nuevos billetes se redujo al mínimo en Venezuela. Ni cajeros automáticos ni bancos ofrecen al público más de 6.000 bolívares al día, y el aumento descontrolado de los precios no solo obligó a que casi todas las transacciones se hicieran vía electrónica, sino que ha impuesto una dolarización no oficial de la economía del país. En cuestión de meses desaparecieron las propinas a meseros, cuidadores o en general, proveedores de servicio, los pagos de transporte público se redujeron al mínimo, y la mayoría de bienes y servicios comenzaron a transarse y pagarse en dólares estadounidenses, cuyo valor en el mercado negro sigue siendo el principal referente del comercio venezolano para marcar los precios. Pero el escaso impacto que pueda tener sobre la economía del país no se debe solo a un tema de circulación. Venezuela atraviesa ya oficialmente y reconocido por el régimen de Nicolás Maduro un escenario hiperinflacionario desde diciembre de 2017, con un aumento de su índice de precios difícil de explicar sin ejemplos. Y aquí uno ilustrativo: en agosto de 2018 un kilo de queso blanco costaba 65 bolívares el kilo, con el recién estrenado cono monetario, pues con el cono anterior ese mismo kilo estaba en 6.500.000 bolívares, y hoy, menos de un año después, ese mismo kilo de queso cuesta 25.000 bolívares. Del bolívar fuerte creado por Hugo Chávez en 2007, y que quitó 3 ceros al bolívar de entonces al bolívar soberano, que el año pasado formuló Maduro suprimiendo otros 5 ceros, hoy queda realmente un bolívar que prácticamente no representa poder de compra para los venezolanos. El salario mínimo del país, que es de 40.000 bolívares, cabe en el nuevo billete de mayor denominación, de 50.000, con el que solo se puede comprar casi 2 kilos de carne o casi 5 paquetes de harina para hacer arepas o 5 tazas de café en una panadería. Pero en la extraña economía venezolana no escasea las paradojas, pues según el cálculo de la Asamblea Nacional, aunque la inflación desaceleró en mayo, y solo aumentó 31,3%, esto no significa buenas noticias para los venezolanos. Están bajando la inflación a costa de generar mayor contracción económica. Los analistas advierten que ante el achicamiento de la economía del país, y el muy escaso flujo de dinero que presenta, gracias también a la reducción de otorgamiento de créditos por parte del Estado, la compra y venta de bienes y servicios se ha reducido hasta un punto que se ha debilitado la inflación. Están bajando la inflación a costa de generar mayor contracción económica, explicó públicamente el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Endiel Alvarado, quien anunció esta semana que a pesar del número de mayo Venezuela acumuló en los primeros 5 meses del año una inflación de 905%. La variación interanual, esto es desde mayo del año pasado a mayo de este año, alcanza. Guaidó pregunta a militares si Maduro saldrá por las buenas o por las malas. El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, preguntó este miércoles 12 de junio del 2019 a los miembros de la Fuerza Armada si la salida del gobernante, Nicolás Maduro, del poder ocurrirá por las buenas o por las malas, al reiterar que la crisis del país necesita una solución ya. Maduro está de salida. La soberbia del régimen hundió al país. La pregunta no es a él, un dictador disociado que no gobierna. Es a la FAN, Fuerza Armada Nacional, y en torno, ¿será por las buenas o por las malas? El país necesita una solución ya, y los venezolanos tenemos la capacidad de lograrla como sea, dijo en un mensaje en Twitter. El líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha pedido en reiteradas oportunidades a la Fuerza Armada que desconozca el mandato de Maduro, a quien considera un usurpador por haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. Pese a estos múltiples llamamientos, los comandantes de la Fuerza Armada han declarado de forma pública su lealtad a Maduro, y a la llamada revolución bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez, 1999-2013. Con todo, el opositor ha sido reconocido como presidente por cerca de 1.000 militares que han desertado y se han refugiado en Colombia. El pasado 30 de abril, Guaidó encabezó un fallido levantamiento militar que culminó en protestas contra el gobierno de Maduro que se saldaron con 5 muertos. En el alzamiento participó un reducido grupo de militares, y el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien hoy es considerado un prófugo de la justicia por el gobierno de Maduro.
Además, durante los hechos del 30 de abril Guaidó ordenó un indulto para liberar al líder opositor Leopoldo López, quien cumplía una sentencia de casi 14 años en arresto domiciliario, acusado por la violencia desatada en las manifestaciones antigubernamentales de 2000. Ciudadano Guaidó, cancele el diálogo con Maduro en Noruega. María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, destacados miembros de la oposición venezolana, piden por carta al presidente encargado de Venezuela, que no siga en la mesa de diálogo con el gobierno chavista. María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, destacados miembros de la oposición venezolana, le han dirigido una carta al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la que plantean una serie de cuestiones, además de ratificarle su pleno respaldo. Insiste en el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, y piden a Guaidó que se retire de la mesa de diálogo con el gobierno chavista, ya que les sitúa en paridad moral, algo que resulta inexplicable para el país, sobre todo dada la posibilidad de que de un pacto con el crimen organizado surjan unas elecciones democráticas que se celebrarían bajo su dominio. Le piden también que dedique sus esfuerzos a construir esa alianza internacional necesaria, hoy dispersa y atomizada, y convocar al pueblo a apoyar esa única opción. Este pueblo, presidente, que ha hecho todo cuanto puede, y aún hará mucho más por su libertad, no podrá, sin una acción internacional decidida, real y a tiempo, sacudirse el yugo criminal que lo azota y lo mantiene bajo secuestro, insisten. Termina la misiva reiterándoles apoyo, y le recuerdan que usted es el presidente legítimo de todos los venezolanos y como tal se debe a ellos, por encima de las directrices de cualquier partido o combinación de partidos, incluyendo el suyo. Caracas. Estimado presidente, los saludamos muy cordialmente con ocasión de hacerle llegar los planteamientos que formulamos a continuación. 1. Le ratificamos nuestro más pleno respaldo en su condición de presidente encargado de la República, que ejerce de acuerdo con el artículo 233 constitucional, en cumplimiento de la ruta estratégica aprobada por la Asamblea Nacional en el Estatuto para la Transición hacia la Democracia, y expuesta por usted ante el país, resumiéndola en sus 3 fases. 1. Cese de la usurpación. 2. Gobierno de transición. 3. Elecciones libres. Este apoyo es pleno con vistas a lo anterior, y en el mismo espíritu unitario dentro del cual lo respalda la inmensa mayoría del pueblo venezolano, a saber, por su compromiso con la estrategia señalada, cuyo propósito es, dentro de un marco constitucional y en el menor tiempo posible, derrocar el Estado criminal que nos oprime. 2. Dentro de dicha estrategia, que se fundamenta en la naturaleza criminal del enemigo a derrotar, lo primero y central, de manera única e inmodificable, como lo reza el estatuto alrededor del cual confluyeron todas las fuerzas que integran a la Asamblea Nacional, es el cese de la usurpación. Ella no admite ninguna forma de convivencia o connivencia con las mafias de la corporación criminal en que se ha convertido el Estado venezolano. De ahí que, el nuevo diálogo en Noruega, avalado por la corporación criminal encabezada por Nicolás Maduro y sus socios, pues les sitúa en paridad moral con el gobierno legítimo que usted representa, resulta inexplicable para el país, sobre todo dada la posibilidad de que de un pacto con el crimen organizado surjan unas elecciones democráticas que se celebrarían bajo su dominio. Nuestra legítima exigencia, presidente Guaidó, es que usted, en ejercicio de su autoridad y de su deber como legítimo presidente de todos los venezolanos, por respeto a la dignidad de nuestro pueblo, cancele y cierre de manera definitiva, sin dejar espacios para las suspicacias, esta negociación opaca y dañina. 3. Usted, señor presidente, ha insistido en repetir que, frente al régimen, todas las opciones están sobre la mesa. En realidad, sobre la mesa queda una sola y única opción real. Esa opción es la fuerza, entendida como la combinación apropiada de la fuerza institucional de la Asamblea Nacional, de su presidencia interina y del TSJ legítimo, con la fuerza de la movilización organizada de los venezolanos, y la fuerza de una coalición internacional leal, que coopere con nosotros en la tarea de desalojar un narcoestado imperante, liberar a Venezuela y reconstruir la República. Le pedimos que asuma esta realidad, que, con base en esa decisión, que es suya, propia e intransferible como encargado de la jefatura del Estado y del Gobierno, concentre su esfuerzo en construir esa alianza internacional necesaria, hoy dispersa y atomizada, y convocar al pueblo a apoyar esa única opción. Tenga la seguridad de que el pueblo venezolano, las principales democracias del hemisferio y la mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, ajena a las complicidades de un alto mando controlado por el G2 cubano, y coludido con el conglomerado criminal que tiene a Maduro como su fantoche mayor, van a responder a ese llamado, si es coherente y consistente. 4. Usted sabe que la habilidad propagandística de los rusos y los cubanos intenta fijar una narrativa de que lo propuesto sería, así, una invasión militar difícil de ejecutar, y de efectos inciertos aún después de derrocado el régimen, arguyéndose la existencia de fuerzas contrarias que resistirían, generando problemas de violencia incontrolable e ingobernabilidad. Pero usted y nosotros sabemos que esa es la leyenda cubana de ocasión e históricamente recreada en todas las experiencias criminales en las que se ha coludido
El pueblo venezolano está profundamente unido en su dolor, en sus urgencias, en su reclamo de trato humano y digno, en ese más de un 90% que rechaza la narcotiranía, el grueso de nuestra propia Fuerza Armada Nacional. Sin los controles cubanos se pondría del lado del pueblo y la Constitución en un país que, como el nuestro, en buena hora, no tiene problemas éticos ni religiosos ni interregionales, y que ha mostrado en distintos momentos de su historia una formidable capacidad para asumir y superar con éxito sus transiciones políticas. 5. Este pueblo, presidente, que ha hecho todo cuanto puede, y aún hará mucho más por su libertad, no podrá, sin una acción internacional decidida, real y a tiempo, sacudirse el yugo criminal que lo azota y lo mantiene bajo secuestro. Pedirle que, por sí solo rompa las cadenas de los secuestradores que lo someten es una insensatez, que comprenden perfectamente nuestros verdaderos aliados en el hemisferio. Usted lo sabe y es consciente de ello. Invoca el respaldo, en particular de nuestros vecinos Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas holandesas, quienes sí saben porque también lo sufren, que nuestro problema es también un problema de ellos y del hemisferio. Y que el cáncer de la violencia, la pobreza, la droga, la corrupción y el terrorismo que nos azota en Venezuela tiene capacidad para infectar y desestabilizar como ya ha comenzado a hacerlo a toda la región si no es erradicado en su origen y epicentro, que es, trágicamente, la patria de Bolívar. En los términos expuestos, apreciado presidente, le reiteramos nuestra solidaridad y los votos por su éxito, que será el éxito de Venezuela entera. Usted es el presidente legítimo de todos los venezolanos, y como tal se debe a ellos. Por encima de las directrices de cualquier partido o combinación de partidos, incluyendo el suyo. El artículo 233 constitucional provee la figura del presidente encargado y no esa suerte de gobierno